continuar con el análisis que estábamos realizando. Ya habíamos dicho que el elemento característico básico de una expropiación es la transferencia, ¿no es cierto?, coactiva del derecho de dominio o propiedad a través de un acto de autoridad, ¿no?, que en definitiva, ¿no?, va a traspasar la titularidad de la propiedad de la persona privada a lo que es la administración del Estado, ¿no? Y ya hemos señalado también que esta expropiación normalmente se denomina expropiación extintiva, ya que termina con el dominio que tenía el propietario privado sobre el bien expropiado, ¿no?, pasando dicha propiedad al Estado. Hemos dicho también que hay un pago, ¿no?, que es en este sentido, ¿no?, lo que es, ¿cierto?, este pago en dinero efectivo, ¿cierto?, y al contado, ¿cierto?, sobre lo que es el valor, ¿cierto?, del bien que ha sido objeto de expropiación, ¿cierto? Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, a través del pago, ¿cierto?, en definitiva, se mantiene, como ya hemos señalado anteriormente, la indemnidad, para decir la situación de que no haya daño alguno, ¿cierto?, para el propietario, ¿cierto?, del bien expropiado, ya que en definitiva la propiedad se reemplaza, ¿cierto?, por el pago en dinero efectivo y al contado, ¿cierto?, del valor del bien expropiado, ¿cierto?, del daño efectivamente causado. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia nos señala que para que la privación de los bienes de una persona sea compatible con el derecho de propiedad que consagra la Convención. Ya hemos dicho que este derecho de propiedad en la Convención está consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social. Por lo tanto, lo que dice la Corte Interamericana es que, ¿cierto?, la utilidad pública o el interés social es el que justifica, ¿cierto?, en definitiva la expropiación, ¿cierto?, y al mismo tiempo debe pagarse, ¿cierto?, una justa indemnización, ¿cierto?, que en este caso en nuestro ordenamiento jurídico está regulada más específicamente y que se trata, ¿cierto?, de el pago del daño patrimonial efectivamente causado al expropiado, ¿no? Por lo tanto, se mantiene la situación de que no haya un daño, ¿cierto?, para el expropiado, producto, ¿cierto?, de el pago del valor de lo que ese bien implica, ¿cierto?, actualmente en su ordenamiento jurídico y en el valor comercial, ¿no? Señalado ello, podemos decir, por lo tanto, que hay una verdadera, ¿no es cierto?, perspectiva similar, ¿cierto?, entre lo que dispone nuestra Constitución y lo que dispone, ¿cierto?, la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que de dicho artículo 21 realiza, ¿cierto?, en tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe además señalar que el artículo 19, número 24, en su inciso
tercero determina la existencia de una ley de expropiabilidad o autoriza, ¿cierto?, mediante dicha ley la expropiación, la que surte efectos prácticos únicamente desde que la autoridad administrativa que está facultada dicta el respectivo acto expropiatorio, que generalmente toma la forma de un decreto expropiatorio, del cual se sigue que entre la voluntad legislativa y el habilitado para expropiar de un lado y el expropiado por otro, media, ¿cierto?, en este caso, para concretar la expropiación, el acto administrativo que es el que materializa, ¿cierto?, la expropiación en cuanto tal, ¿cierto? Y en este sentido, el acto expropiatorio es dictado por un órgano de la administración que es el que en definitiva va a concretar a través de su actuación lo que es el interés nacional o la utilidad pública que va a dar lugar, ¿cierto?, al uso de ese bien, ¿cierto?, que fue expropiado. Señalado ello, podemos también establecer que el inciso tercero, el 19, número 24, posibilita la dictación de leyes de expropiación especiales, las cuales determinan en sí misma la expropiación de determinados bienes específicos, lo cual puede igualmente ser impugnado ante la judicatura si quien ejecuta la ley expropiatoria incurre en alguna vía de hecho o se aparta de los supuestos que se encuentran establecidos en la ley. Así puede sostenerse que, de acuerdo con la Constitución, la expropiación puede provenir de un acto legislativo o de un acto administrativo, ¿cierto? Por lo tanto, existen esas dos opciones, ¿cierto?, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico para concretar la expropiación. Una consecuencia relevante que emana de la comparación entre la ley expropiante y la ley expropiatoria estriba en que la primera elimina el derecho asegurado por la Constitución al expropiado para impugnar la legalidad del acto administrativo expropiatorio. Esto es así por la simple razón de que dicho acto administrativo en este caso no existe, desde que la ley misma la configura directamente con efectos automáticos e inmediatos. Ante una ley de expropiabilidad, en cambio, es insostenible tal perspectiva precisamente porque es la ley la que autoriza a la administración para que esta administración proceda a expropiar mediante un acto administrativo, los cuales son siempre impugnables de ilegalidad, ¿cierto?, por el recurso de reclamación constitucionalmente reconocido al expropiado, ¿cierto? Por lo tanto, el expropiado puede reclamar sobre la legalidad del acto expropiatorio cuando, ¿cierto?, el acto expropiatorio no se conforma a través del decreto de expropiación, ¿cierto?, de acuerdo con la ley que autorizó la posibilidad de concretar esa expropiación. Señalemos también, por otra parte, ¿cierto?, que la expropiación solo se perfecciona a partir del decreto supremo
o de la resolución que para todos los efectos legales constituye el acto expropiatorio. Así denominado el inciso tercero del 19 número 24 de la Constitución y que a su vez está regulado por el artículo sexto, inciso segundo del decreto ley 2186 de septiembre del año 2006, que se refiere fundamentalmente a la ley orgánica de procedimientos de expropiación por parte del Estado. Señalemos, a su vez, que entre otros elementos de la esencia del acto expropiatorio se encuentra la individualización del bien que va a ser objeto de la expropiación y la consideración de su rol de avalúo para efectos de la contribución territorial. La causa en la cual se funda la expropiación y el nombre del o de los propietarios del bien expropiado, como a su vez, ¿cierto?, del monto provisional de la indemnización, de acuerdo a lo que determina el artículo sexto del decreto ley 2186, ¿cierto?, que ya hemos aludido anteriormente, ¿cierto? Señalemos también, por otra parte, ¿no?, que el acto administrativo expropiatorio debe contener los motivos, ¿no? Y no solo los motivos, sino también el fin perseguido, los hechos y las finalidades que sirven de antecedente y determinan, por lo tanto, la expropiación. Ellos constituyen exigencias que deben ocurrir al momento en que se efectúa la expropiación. Por lo tanto, en consecuencia, podemos decir que es nula la expropiación de un bien raíz si el acto expropiatorio no se dirige contra el poseedor y propietario del bien raíz, ni se identificó correctamente el bien raíz objeto de la expropiación. Por lo tanto, si en definitiva no se identifica adecuadamente, ¿no?, el poseedor, para decir quién es el propietario, ¿cierto?, del bien raíz, ni tampoco se identifica, ¿no?, el bien que va a ser objeto, ¿cierto?, de dicha expropiación, cualquiera de estos errores va a llevar necesariamente a la nulidad del acto expropiatorio, ya que el acto expropiatorio debe claramente identificar a quién es el dueño del bien expropiado, ¿no?, y al mismo tiempo también debe identificar claramente cuál es el bien que es objeto de la expropiación. Señalado ello, podemos a su vez establecer que el expropiante tiene la obligación de dirigir la expropiación contra el poseedor o propietario del bien raíz que consta, ¿cierto?, en la inscripción del conservador de bienes raíces correspondiente, quien, ¿cierto?, es, por lo tanto, el sujeto pasivo de la expropiación, no pudiendo, por lo tanto, dirigirse contra un tercero, ¿cierto?, ya que si se dirige contra un tercero, ¿cierto?, ese acto expropiatorio, ¿cierto?, como ya hemos señalado, va a ser de carácter nulo, ¿cierto?, y por lo tanto inexistente la expropiación en cuanto tal, ¿cierto? Podemos, por lo tanto, así explicitar
nuevamente que la expropiación es nula cuando el acto expropiatorio que no individualiza correctamente al propietario, como impone el artículo 6º del decreto ley 2186, que es aquel que debe figurar en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo. Por lo tanto, es un requisito de validez del procedimiento expropiatorio que se inicia con el acto de expropiación, ya que deben garantizarse los derechos y garantías constitucionales del propietario, el cual tiene, como ya lo hemos dicho reiteradamente, el derecho a reclamar tanto de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y también tiene el derecho, ¿cierto?, siempre de ser indemnizado por la expropiación que se le ha concretado. Asimismo, también es nula la expropiación cuando no identifica o individualiza claramente el bien objeto de la expropiación. Señalemos dentro de esta perspectiva que, por lo tanto, los derechos del expropiado que deben quedar claramente establecidos es el derecho de reclamar sobre la legalidad del acto expropiatorio, el recurso para impugnar esta legalidad del acto expropiatorio o del hecho expropiatorio, incluso por improcedente, está asegurado directamente por la Constitución política. Es decir, más allá de lo que establece el decreto ley 2186, cuando no concurren sus extremos, puede acudirse directamente al recurso constitucional para determinar la improcedencia del acto o del hecho que haya concretado la expropiación. Señalemos, a su vez, que lo segundo que puede reclamarse es el monto de la indemnización de la expropiación. La Constitución, como ya hemos visto, asegura y garantiza la indemnización dentro del nivel de una justa indemnización establecida en el sistema interamericano, asegurando una indemnización, en el caso chileno, por el daño patrimonial efectivamente causado. En un sentido similar, también se ha pronunciado la Corte Interamericana en el caso Chiriboga con Ecuador, donde se establece en el considerando párrafo 98 de la sentencia que la Corte estima que en caso de expropiación, ¿cierto?, para que se dé la justa indemnización y ella, por lo tanto, sea adecuada, se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación, ¿no?, en un momento anterior a la declaratoria de utilidad pública de este y atendiendo el justo equilibrio que debe concretarse entre el interés general y el interés particular a que se ha hecho referencia en la presente sentencia. Podemos ver así, ¿no?, de que en definitiva, ¿no?, los criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el artículo 21, ¿cierto?, de la Convención Americana, ¿no?, son plenamente, ¿no?, homologables a lo que determina nuestro artículo 19, número 24, en el inciso tercero, ¿cierto?, que hemos estado analizando. Agreguemos también dentro de esta perspectiva, ¿no?,
que la indemnización es el resarcimiento del daño patrimonial efectivamente causado, ¿no?, que en definitiva, ¿no?, es producto del acto expropiatorio, con el objeto de que el expropiado no sufra ningún daño patrimonial y quede, ¿cierto?, con el dinero efectivamente equivalente, ¿cierto?, en su patrimonio antes de la expropiación. Por lo tanto, se cambia, ¿cierto?, el valor del bien, ¿cierto?, que ha sido objeto de expropiación por dinero en efectivo, ¿cierto?, y pagado al contado. Por lo tanto, existe una clara homologación entre, ¿cierto?, el daño causado por la expropiación y el pago que se hace de dicha expropiación. Agreguemos también que la indemnización es el monto en dinero que debe ser cancelado al expropiado precisamente por el hecho de ser privado de su propiedad, siendo por lo tanto una consecuencia necesaria, directa e inmediata de la expropiación, la cual debe ser pagada en forma previa a la toma de posesión del bien expropiado. Por lo tanto, antes, ¿cierto?, de que la entidad administrativa tome posesión del bien que ha sido expropiado, debe haberse pagado, ¿cierto?, en dinero efectivo, ¿cierto?, la expropiación, ¿cierto?, el valor del bien, ¿cierto?, que ha sido objeto de expropiación. Señalemos que además la Corte Permanente de Justicia Internacional ha establecido que en casos de expropiación, el pago de la indemnización constituye, por lo tanto, un principio general del derecho internacional y que una reparación equitativa es aquella que corresponde al valor que tenía, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, el bien, ¿cierto?, la propiedad, ¿cierto?, al momento de la desposesión, ¿cierto? Así, una expropiación sin indemnización en nuestro ordenamiento jurídico, pero también en el ámbito del derecho internacional, tiene un carácter inconstitucional, ya que elimina un elemento que es de la naturaleza, ¿no?, y se transforma en una institución distinta, ya que cuando, ¿cierto?, el Estado, ¿cierto?, se apropia de un bien particular sin indemnización, ya no estaremos ante una expropiación, sino que ante una confiscación del bien, vale decir, ¿no?, un traspaso del bien del particular hacia el Estado, pero sin que haya la respectiva indemnización, ¿cierto? Y esto es lo que produce precisamente, ¿cierto?, la institución que se denomina confiscación, ¿no? Señalemos a su vez, como también lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, ¿no?, haciendo en este sentido el tribunal, ¿cierto?, asumiendo una afirmación hecha por los profesores García de Enterría y el profesor Fernández, ¿cierto?, ambos de España, ¿cierto?, y distinguidos administrativistas, ¿cierto?, los que en definitiva señalan que la indemnización es, pues, un elemento esencial de la institución de la expropiación. Por lo tanto, si esta no está presente, estamos en presencia de una institución esencialmente diferente, y esa institución especialmente diferente se denomina comiso
confiscación, ¿cierto?, de bienes. Y agrega que en otro sentido, la limitación, ¿cierto?, de derechos no indemnizables. A través de este elemento se ha hablado de la reiteración de que la expropiación es una técnica de conversión de derechos. El bien expropiado se convierte en un valor económico que permanece en el patrimonio del expropiado. La pérdida del bien, ¿cierto?, que es objeto de la expropiación, se compensa, ¿cierto?, en un balance teórico del patrimonio del expropiado con un crédito sobre su justo precio y por un valor, por lo tanto, idéntico. Por lo tanto, ¿cierto?, hay una situación de indemnidad donde el expropiado no sufre ningún daño, ¿cierto?, sino que, ¿cierto?, el valor que tenía el bien se le compensa, ¿cierto?, por el pago, ¿cierto?, de la expropiación. Señalemos finalmente, ¿cierto?, que la indemnización se paga en el caso que establece la Constitución en moneda nacional de curso legal, pagándose a su vez en efectivo, salvo que haya un acuerdo entre el expropiante y el expropiado en otro sentido, ¿no?, para decir que haya un acuerdo de que se pague de una manera distinta, ¿no? Y desde esta perspectiva, ¿no?, que a través de ese acuerdo que se produce por un contrato administrativo, las voluntades, ¿cierto?, entre el expropiante y el expropiado determinen un pago de manera diferida o eventualmente en cuotas que debe ser cancelado por el órgano o el organismo estatal, ¿no?, en concreto, de conformidad al acto o acuerdo expropiatorio. Podemos decir que así tenemos fundamentalmente, ¿cierto?, lo que se refiere a la indemnización, ¿cierto?, de lo que es la expropiación, ¿cierto? Y podemos agregar en este sentido que la indemnización puede ser única si se fija una sola suma de dinero que cubre el daño patrimonial de todos aquellos que tuvieron derechos sobre el bien expropiado, o puede ser divisible en el caso de que a cada reclamante o persona que tiene derechos sobre una parte del bien expropiado se le determine en específico la indemnización que a cada uno de ellos corresponde. Por lo tanto, se puede pagar una suma total, ¿cierto?, al expropiado, o se puede repartir, ¿cierto?, esa suma de dinero entre los distintos personas que en definitiva eran propietarios del bien, ¿cierto?, que fue objeto de la expropiación. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Orgánica de Procedimientos Expropiatorios optó por el criterio de unicidad de la indemnización, de modo de que hay un solo juez competente que conoce y resuelve sobre el monto de la indemnización que debe concretarse del bien expropiado. Y solo en ausencia de acuerdo entre las partes, ¿no?, en forma subsidiaria, intervienen, por lo tanto, los tribunales de justicia, resolviendo en tal sentido, ¿cierto?, de acuerdo a un debido proceso, ¿cierto?, el monto de la respectiva indemnización, ¿cierto?
Señalemos en tal perspectiva, como también lo hace la Corte Interamericana en el caso Salvador Chiriboga con Ecuador, en sentencia de mayo del año 2008, que el tribunal estima que en caso de expropiación el pago de la indemnización constituye un principio general, como ya hemos dicho, de derecho internacional, el cual deriva de la necesidad de buscar un equilibrio entre el interés general y el del propietario. Dicha privación, ¿no es cierto?, ha sido recogida en la Convención Americana, ¿no?, en su artículo 21, al referirse al pago de la justa indemnización. Esta Corte considera que para alcanzar el pago de una justa indemnización, esta debe ser adecuada, pronta y efectiva. ¿No? Podemos decir que podemos, ¿no?, en este sentido, ¿no?, también agregar que la Constitución señala que la indemnización va a proceder siempre, vale decir, incluso en el caso de una vía de hecho, comprendiendo siempre el daño patrimonial efectivamente causado. Esto implica, ¿cierto?, que se excluye de ese pago, ¿cierto?, el daño moral o las eventuales expectativas económicas. El lucro cesante, en principio, queda excluido, ya que con la indemnización, la cual es previa, el expropiado se le reemplaza el bien expropiado por la suma de dinero que le permite obtener una renta, la que debe imputarse, por lo tanto, al lucro cesante. De manera de que, en definitiva, ¿cierto?, ella permite, ¿cierto?, no tener un daño por lucro cesante, ya que el nuevo capital y la ganancia que le proporcionará es equivalente a la del bien expropiado, no habiendo en esta circunstancia, ¿cierto?, lucro cesante. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, que es la Ley 2186, ¿cierto?, de 1978, precisa en su inciso quinto que la indemnización subrogará el bien expropiado para todos los efectos legales, como asimismo el inciso sexto determina que los titulares de los derechos extinguidos, es decir, de los derechos que son distintos al dominio y los créditos con medidas cautelares, podrán hacerlos valer sobre la indemnización con las preferencias y privilegios que ellos tenían. Agreguemos finalmente que la jurisprudencia ha considerado como indemnizable, ¿no?, el objetivo del bien, es decir, el daño que sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, lo que se determina en el caso específico. Además, cabe considerar que constitucionalmente la toma de posesión material solo puede recaer sobre el bien expropiado una vez que se haya hecho un previo pago del total de la indemnización. Por lo tanto, no puede haber, en este sentido, ¿cierto?, toma de posesión del bien expropiado mientras, ¿cierto?, el Estado no haya hecho un entero pago de la indemnización, vale decir, del daño efectivamente causado, ¿cierto? Y, por lo tanto, no se haya pagado en efectivo y en dinero de curso legal, ¿no?, la indemnización respectiva. Asimismo, si las partes no llegan a otro acuerdo, la indemnización debe ser cancelada, como ya lo hemos dicho, en dinero efectivo y al contado. Y por último, la institución expropiante no puede tomar posesión material de la propiedad expropiada, sino
previo pago total de la correspondiente indemnización. Bien, con esto vamos a llegar hasta aquí por hoy respecto del análisis del derecho de propiedad y fundamentalmente de estos dos últimos incisos que se refiere, ¿cierto?, fundamentalmente a las expropiaciones, ¿cierto?, y los derechos que a su vez tienen, ¿cierto?, los expropiados, ¿cierto?, para reclamar tanto de la legalidad del acto expropiatorio como también del monto, ¿cierto?, de la expropiación. Y por lo tanto, abrimos nuevamente la posibilidad de hacer preguntas, comentarios, ¿cierto?, sobre lo que hemos visto en esta segunda parte de la clase de hoy, ¿cierto? Se ofrece la palabra para, ¿cierto?, desarrollar, ¿cierto?, alguna duda o algún comentario sobre esta segunda clase del día de hoy. Opiniones, preguntas, dudas, jóvenes. Bien, si no las hay, vamos a quedar por aquí hasta hoy, digamos, y nos despedimos hasta la clase de mañana nuevamente, ¿cierto?, a las 9:40 horas para, ¿cierto?, avanzar, ¿cierto?, en este derecho de propiedad, ¿cierto?, contenido en el 19, número 24 de la Constitución, ¿cierto? Que tengan un buen día y nos vemos nuevamente mañana, ¿cierto?, a las 9, ¿cierto?, 40 de la mañana. Hasta luego y que estén bien. Hasta luego, profesor, también que esté bien. Muy bien, gracias. Hasta luego.